Bien, gloria al Señor. Vamos a abrir nuestro manual, la lección correspondiente para hoy. Estamos en la página 18. Página 18. Ya hablamos sobre lo que el maestro debe de hacer con sus alumnos, como es la información. Pero la información solo consiste en dar conocimientos. En cambio, ahora vamos a entrar a la parte más importante que debe de hacer el maestro con relación a sus alumnos, y es la formación. Tal como apuntamos anteriormente, este es el proceso o propósito trascendental, el más importante del maestro. Recuerden que una cosa es reformar y otra cosa es transformar. Decíamos que en la información al alumno se le forma. Le vamos a enseñar lo que es ética, lo que es el comportamiento, lo que son las relaciones humanas, o sea, el trato con sus demás congéneres. Pero aparte está la transformación. Voy a poner un ejemplo. Si yo de este atril lo reformara, lo que haría es pintarlo, ponerle otro color, pero sigue siendo el mismo mueble. En cambio, si yo lo desarmo y hago, en vez de un púlpito, hago una silla, entonces lo transformé. Vemos la diferencia. Reformar es cambios cosméticos que se le hacen a una cosa. Transformar es desarmarlo para hacer otra cosa. En el caso de la información le dije que es nada más dar conocimientos, pero cuando ya hablamos de la transformación es que vamos a hacer del alumno algo más trascendental. Por ejemplo, aquí nosotros estamos en el Instituto Bíblico, ustedes son mis alumnos, yo soy el maestro. Pero a través de las lecciones que hemos estado exponiendo en los manuales, lo que estamos haciendo es que ustedes, en vez de ser hermanos comunes y corrientes que asisten a una escuela, los vamos a transformar de tal manera que sean ministros del Evangelio. Ese es nuestro afán, nuestro fin, que ustedes lleguen a ser ministros del Evangelio. De aquí hemos tenido muchos que han venido como alumnos, y si yo pudiera hacer un historial de todo el proceso que hemos tenido durante 40 años, entonces podría informarles acerca de muchos pastores que de aquí, como simples alumnos, salieron para servir al Señor en sus ministerios. Otros son evangelistas, otros son servidores en sus iglesias, pero están haciendo más de lo que antes hacían. De ahí que llevemos la secuencia aquí. Dice formación. Primero, transformar la vida de sus alumnos. Yo no sé si ustedes han sentido algún cambio durante el transcurso de sus estudios, si han visto que ya no son las mismas personas cuando se inscribieron a como lo son ahora. Muchos de ustedes, como dijo hermana Tania, ella entró recién convertida a este instituto y ahora es una lideresa en la iglesia donde trabaja. Esa es una transformación, ¿verdad? Quizá su vida pasada ella no se atrevía a hablar en público, en cambio hoy ustedes ven, tiene soltura para hacerlo. ¿Por qué? Porque hemos en ese proceso ido cambiando su manera de ser y ahora es una predicadora. Es lo que significa transformación. Segundo, reconocer que sus alumnos son personas con sentimientos
inteligencia, voluntad. No son robots que pueden ser manipulados, que pueden ser manejados. Son personas que van a ser formadas, que van a ser de tal manera que a la postre ustedes ahora son siervos del Señor en las iglesias a donde trabajan. Yo recuerdo el hermano Wilmer, cuando entró aquí, vino con quien era su pastor, ¿verdad? Hermano González. Y nos dijo, pues él es mi pastor, lo presentó. Y luego el hermano se retiró, no sabemos por qué causas. Y entonces hermano Wilmer cogió la batuta y está sirviendo al Señor ahora en su pastorado. Gloria al Señor, ¿verdad? Hubo un cambio, hubo una transformación. De ahí que es lo que nosotros tenemos que hacer en los niños, en los jóvenes, en los adultos, inclusive hasta los ancianos son todavía susceptibles de cambios. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Dice aquí, son vidas que Dios ha puesto en sus manos para enseñarles. El desarrollo del niño depende de los cimientos, de las bases, del fundamento que pongamos en sus primeros años. El niño se va desarrollando poco a poco. Primero, ustedes saben, es no nato, está en el vientre. Luego es nato, nace y va desarrollándose bajo la educación de sus padres. Pero llega un momento, a los 6, 7 años, en que ya van a la escuela y entonces reciben otras informaciones y otras transformaciones por parte de los maestros. De ahí que repetimos que lo que significa transformar es realmente lo más fundamental que un maestro puede hacer por sus alumnos y que le satisfaga verlos cómo se van desarrollando de tal manera que aquí hemos preparado como 40 pastores. Yo no soy pastor y sin embargo me invitan a sus iglesias y me siento complacido porque en algo colaboré para que fueran lo que hoy han logrado. Esa es la manera en que el maestro debe de ver a sus alumnos. Al moldear la vida, estamos moldeando su futuro. Estamos tratando de transformarlo para que no siga siendo lo que hoy es, sino que en el desarrollo de la edad vayan cambiando también. Al moldear la vida, estamos moldeando su futuro. Al descuidar su vida, estaremos descuidando su futuro. Dice la Biblia en Marcos 10:14. Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Se acuerdan de ese pasaje, verdad? En el que los niños se acercaban a Jesús y los apóstoles, como a veces los niños por sus travesuras o su superactividad, no dejan de fastidiar al alumno, máximo cuando ya tenemos cierta edad, ¿verdad? Entonces, los apóstoles querían que los niños se apartaran del Señor. Y Él les dijo, no, déjenlos, que vengan a mí, porque aquí yo haré de ellos futuros siervos míos. De ovejas se vendrán a ser siervos. Y ese es el fin que nosotros perseguimos con la enseñanza. Hacer que la gente vaya transformándose de tal manera que lo que ha pensado llegar a ser lo logre con la enseñanza, la transformación que nosotros vamos haciendo. Entonces, el primer paso, sigan leyendo su manual, para el desarrollo del carácter consiste en ayudar a los estudiantes a adquirir conocimientos y creencias a semejanza de Timoteo, de quien dice Pablo en 2 Timoteo 3:15. Recuerda que desde niño conoces las Sagradas Escrituras. Timoteo tuvo la ventaja de que su madre y su abuelita fueran cristianas y entonces las dos
lo llegaron a instruir de tal manera que cuando ya llegó al conocimiento pleno de la palabra, conocía las Escrituras. Conocer no es saber de memoria los libros de la Biblia. Conocer es vivir lo que ahí se dice, la transformación, el cambio, ¿verdad? Recuerda que desde niño conoces las Sagradas Escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Otro trabajo muy importante también para el maestro es el punto número 13. El maestro alimenta a su rebaño, porque de alguna manera los conocimientos hacen que crezca, no de forma física, pero que crezca intelectualmente mientras los está recibiendo. Y el maestro lo que hace es precisamente eso, que el alumno vaya creciendo en sus conocimientos para que de esa manera se desarrolle y un día llegue a hacer aquello que persigue. Claro que a los niños no mucho les gusta cuando les hablan de algunas profesiones, ¿verdad? Usted le pregunta a su hijo, ¿qué quiere ser? Admira mucho a los policías y dice, yo quiero ser policía, yo quiero ser bombero, de todo quiere ser, ¿verdad? Y usted no tiene la capacidad, ni yo, ni el maestro, de hacerlos que sean esa clase de servidores públicos. Pero sí darle la ética, los conocimientos y lo que es la pedagogía, ¿verdad? Que significa la palabra pedagogía, pedos, niño, gogo, conducir. O sea, pedagogo es el maestro que lleva de la mano al alumno para irlo orientando. En la primaria a uno lo llevan de la mano. En la secundaria ya todavía le dicen, este va a ser el camino que vas a tomar y le dan la guianza. Pero ya en la universidad, ahí ya le dicen, bueno, sigue por donde tú quieras. Eso ya es su voluntad, ¿verdad? Y él va a escoger, pero ya está maduro como para saber a qué es proclive. Es decir, cuáles son sus inclinaciones. Ya no va a ser bombero, ya no quiere ser policía, ahora quiere ser abogado, quiere ser doctor, quiere ser cualquier profesional, porque quiere destacarse ya en la vida social y pública. Pero el maestro de primaria fue el que le llevó de la mano para que enseguida el otro lo condujera y así llega a ser con el tiempo aquello para lo que tiene inclinación, ¿verdad? Uno desde niño puede descubrir las inclinaciones de los niños. Por ejemplo, si uno le compra un carro al niño, lo primero que el niño hace es desarmarlo porque quiere ver quién lo está manejando de adentro. Yo no sé si a usted le pasó, pero cuando escuchamos, yo hace mucho tiempo, por supuesto, más que ustedes, ¿verdad? Escuché por primera vez un radio receptor. Yo lo desarmé porque quería saber quién era el señor que estaba hablando ahí, ¿verdad? Me entró curiosidad y como uno desconoce lo que son las telecomunicaciones, pues yo pensé que había un señor ahí, como era una radio que se llamaba Ciros y cada media hora cantaba un gallito, yo decía, ¿dónde está el gallo, verdad? Y me fajaron porque desarmé el aparato que les había costado caro, sí, hermano. Maestro, yo tengo una pregunta acerca de eso. Fíjese que en la clase tengo a un niño que él me ha dicho de lo que él quiere ser, ¿no? O sea, pero tiene una inseguridad muy grande. ¿Qué edad tiene? Él tiene 9 años. Yo estoy seguro que va a cambiar, pero en la respuesta que yo le quiero dar a él, que sea una respuesta muy coherente a lo que él me está diciendo. Pero hicimos esa pregunta en la clase. Sí. Y todos los niños dijeron lo que usted decía. Uno quería ser bombero, otro quería ser policía, una niña enfermera. Pero este niño me especificó
que él estaba muy confundido y que no sabía qué quería hacer, porque le gustan mucho los animales, le gusta mucho lo de bombero y total es que me mencionó como 5 cosas. ¿Cuál es la respuesta correcta que yo le podría dar a un niño que está de esa manera confundido y que no entiende y no puede dar exactamente, no puede decir exactamente lo que él quisiera hacer? Bueno, ahorita a los 9 años, como les digo, quiere ser bombero. ¿Por qué? Porque sienten que son héroes, que son personas que destacan por sus servicios en la comunidad y que son admirados de alguna manera por el uniforme, ¿verdad? Y entonces lo que ellos hacen es pensar en un día va a usar el uniforme. Y fíjese, por ejemplo, un niño cualquiera, mientras está jugando y todo eso, no da a conocer la autoridad que puede llegar a ser. Pero entra a los scouts y le ponen su uniforme. El cambio solo con el uniforme es rotundo. Primero, mete la panza y comienza a hacer un andado diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su ego se desarrolló. Entonces, en este niño con 9 años, su ego apenas se está formando, pero no se ha desarrollado. O sea, usted dígale, está bien, me gusta lo que querrá hacer, ¿verdad? Pero si dice me gustan los animales, puede irlo orientando para que llegue a ser un veterinario, ¿verdad? Eso fue lo que yo le sugerí a él, le dije, ¿no? Entonces, que a ti te gustan los animales, pues quiere decir que podrías llegar a ser un buen veterinario. Por supuesto. Y pues, lo he pensado, pero también me gusta esto. Fue el único que me dijo muchas cosas diferentes, pero todos los demás tenían en su mente, ellos tenían definido. Pero fíjese, hay una cosa, fue el único que habló. Eso significa que es un niño súper activo, ¿verdad? No es timorato como los otros que no expresaron nada. Entonces, este va a ser un predicador. De hecho, ahí se está formando un predicador, ¿verdad? Aunque no siempre, porque yo les voy a confesar algo que a veces da pena hacer confesiones, pero yo fui una persona exageradamente tímida. La verdad es que nunca ni siquiera jugué fútbol ni tierra porque me la tragaba. Y en lo que fue la primaria y la secundaria, yo estaba siempre sentado en el bordillo. No jugaba. La verdad es que era una cosa exagerada. Recuerdo que mi papá y mi mamá salían con mis hermanas porque también tuve la bendición de que solo yo fui hombre en la familia y fanático, que conste, ¿verdad? Y entonces, fíjense que no salía, yo me quedaba en la casa y ellos, vamos a ir a tal parte, porque mi timidez era grande. Y como cuando llegué a la adolescencia, tenía muchos barros en la cara. Y eso me hacía que me sintiera, pero muy mal, ¿verdad? Entonces, nunca manifesté nada. Sin embargo, cuando ya llegué a la secundaria, tercero provocacional, me acuerdo que hubo un concurso de oratoria y vi yo que el alumno que más se destacó y que sacó el primer lugar, le aplaudieron y de alguna dije, qué rico es que lo aplaudan, porque la verdad, hermano, que aplaudir a alguien es darle una caricia, es levantarle el ego, ¿verdad? Como el scout que se pone el uniforme, ¿verdad? Entonces, fíjese que fue en declamación primero. Y entonces le dije yo al muchacho que declamó, regálame ese poema. Y yo me lo traté de aprender de memoria. Y no sé cómo hice, pero fíjese que cuando en una escuela dominical le dije a mi papá, dame chance de declamar el poema. Pero ¿sabes qué? Te pones atrás y me vas soplando, ¿verdad? Hermano, mire, 5 veces me tuve que soplar porque se me olvidó el poema. Y ustedes se pueden imaginar el bochorno que sentí, ¿verdad?
Y entonces, pero le dije, dame otra vez chance. Como a los 4 meses me dio chance, ya se me olvidó solo una vez. Y así comencé a foguearme y a foguearme. Voy a presumirles un poco, pero lo hago para poner como ejemplo. Llegó el momento en que me metí a un concurso de oratoria. ¿Saben qué es eso, verdad? Y era un concurso difícil, porque no llevaba uno preparado su tema, sino que uno estaba en la mesa del jurado calificador, cinco catedráticos, y entonces pasaba fulano y tal, pasaba uno, y en un recipiente había papelitos, se agarraba uno el papelito y lo abría aquí, y ahí decía el tema sobre el que tenía que disertar. Entonces, imagínese, usted abre el papelito y señores del jurado calificador, público en general, mi tema es tal cosa. Hay que improvisar. Y lo hice. Y entonces ya mi maestro de lengua y literatura me dijo, mira, veo una beta en ti, ¿verdad? Y espero no estar equivocado, pero hay algo en ti, me dijo. Entonces te voy a ayudar. Y me comenzó a ayudar y ayudar, de tal manera que llegó un momento en que obtuve el primer lugar y el segundo y otra vez, así sucesivamente, hasta que ya me consagraron como orador de la iglesia. Y así fue como llegué a ser maestro, ¿verdad? Primero maestro de educación primaria y después pues continué estudiando. Entonces el fogueo, cuando yo vi que a mí me dio resultado, le dije a mi papá, que era el pastor de la iglesia, dame 3, 4 minutos para que un alumno diferente en cada domingo hable en el púlpito, y hasta le teníamos que poner un banquito, ¿verdad? Pero que no quería que lo hiciera a la par del púlpito, sino que se acostumbrara a estar abordándolo. Entonces le poníamos un banquito y así fuimos preparando muchos niñitos, desde niñitos a que llegaran un día a ser predicadores, y gracias a Dios se logró. Mi satisfacción grande fue que uno de mis exalumnos, que se convirtió en un predicador, recuerdo, lo invitaron a predicar a Rusia, cuando Rusia estaba como comunista, ¿verdad? Tras la cortina de hierro, y la satisfacción de que vino con mucho éxito. Imagínense, hizo hasta lo que yo no hice. Eso es lo que el maestro debe de tratar, que sus alumnos sean émulos. Émulo no quiere decir que lo imiten, sino lo superen. Yo lo que quiero es que ustedes sean émulos míos, no que me imiten, que me superen, como este alumno que les digo que venía de Rusia, donde celebró campañas y Dios lo bendijo en gran manera. Después se volvió un evangelista internacional. Y eso es lo que uno quiere. El maestro debe de perseguir que su alumno lo supere. A mí no me da. Ayer predicó en esta iglesia uno que fue mi alumno, luego fue maestro y tiene una manera muy especial de predicar. Y a mí me gusta, ya me superó. Él es ahora pastor en Utah, tiene un templo enorme propio de la iglesia y es un hombre que tiene instituto bíblico allá y me superó. Y a mí me da gusto eso, porque es lo que uno quiere, que sus alumnos no lo imiten, reitero, lo emulen, lo superen. Y eso satisface, porque estoy haciendo bien las cosas para Dios, es lo que uno piensa, ¿verdad? Por eso dice aquí, al moldear la vida, estamos moldeando su futuro. Al descuidar su vida, estamos descuidando su futuro. Y por eso el Señor, no, en vez de echarlos, dice que vengan a mí. Aquí van a salir evangelistas, ¿verdad? El primer paso para el desarrollo del carácter, porque lo que decía el hermano, usted ve que él es multifacético, él quiere hacer de todo.
Bueno, oriéntelo en donde usted vea que él es más proclive. Para mí, dentro de lo que dijo, sería un veterinario, ¿verdad? Pero los intereses cambian conforme va pasando el tiempo, ¿verdad? Y ahí es donde hay que ir moldeando. Consiste en ayudar a los estudiantes a adquirir conocimientos a semejanza de Timoteo, del que ya hablamos. Eso es alimentar a su rebaño. La palabra pastor, por ejemplo, viene de pasto. La raíz es pasto. La R quiere decir el que da de comer. Por ejemplo, farm, usted le agrega ER, farmer, el campesino. Y farm, la finca. Entonces, esa terminación, pasto, R, es pastor. La R quiere decir el que da de comer. De ahí que el buen maestro alimenta a su rebaño, a sus alumnos. Primero, en creencia o fe, que sea bien cimentado en lo que es el evangelio. Fíjense lo que nos dice Efesios 4:13. Gracias. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que no hayan denominaciones, que no hayan sectas, sino a la unidad de la fe. Entiéndase fe por evangelio. De ahí que lo que está diciendo, hasta que todos lleguemos a la unidad del evangelio. Es lo único que logró que todos tuvieran unidad en la iglesia del principio, el día de Pentecostés. Fíjense, hasta que todos llegaron a la unidad de la fe, es decir, a creer en el evangelio, a creer en Jesucristo. Quieren estar desunidos. Fíjense, algo curioso ahí que vamos a descubrir, un tip. ¿Qué hizo Dios para que la humanidad se disgregara a través del mundo? Porque habían llegado a tal unidad que hicieron hasta una torre para que la tengamos de referencia y nadie se vaya muy lejos. Ahora, Dios les había dicho: creced y multiplicaos y dispérsense por todo el mundo. Y ellos hicieron lo inverso. Se quedaron en Babilonia haciendo una torre. ¿Y qué hizo Dios para dispersarlos? Para que hubiera diáspora. Les cambió el lenguaje, ya no se entendieron. Fíjese bien. ¿Y qué hace Dios para que lleguemos a la unidad de la fe? A que nos unamos, a que tengamos un solo idioma. Bautizarnos con el Espíritu Santo. Porque cuando los bautizaron con el Espíritu Santo, la gente no entendía lo que ellos estaban expresando porque eran lenguas angelicales, no idiomas, lenguas angelicales. Pero entre ellos se entendían de tal manera que edificaron, y sigue el Espíritu Santo edificando a la iglesia a través de las lenguas angelicales. Fíjense, pues, creó un montón de lenguas para unirlos. El hombre quiso estar unido y le dio diferentes idiomas. Ahora el Señor nos une a través de un mismo lenguaje, el Espíritu Santo. De tal manera que yo creo y estoy seguro que va a haber una persecución previo al rapto de la iglesia. A mí me da pena, ¿cómo no me va a dar? Porque pienso en mis nietos, pienso en mis hijos, pienso en mis familiares, pero que va a venir una persecución, va a venir previo al arrebatamiento de la iglesia. ¿Con qué fin va a venir? Con el fin de unirnos.
porque estamos separados por denominaciones. Yo soy nazareno, yo soy bautista, yo soy presbiteriano. El Señor quiere un solo pueblo. No quiere que estemos hasta rivalizando, hasta criticándonos. Es que esa iglesia crece porque es un evangelio barato. En cambio aquí predicamos la Biblia. Eso es lo que dicen los que algunas denominaciones. ¿Qué predican los presbiterianos? La Biblia. Pero hay barreras y hasta nos echamos competencias. ¿Qué iglesia crece más? Cuando que eso no es correcto. En un desastre se une toda la gente. Fíjense que ayer hubo un desastre, hoy en la mañana un desastre horrible. Un bus cayó en un barranco de 40 metros de profundidad. Y entonces toda la gente, desde las 4 de la mañana, llegaron al caserío, al asentamiento donde en el fondo hay un río que es de aguas negras, y ahí se hicieron pedazos, 53 muertos. Y todavía los que están sobreviviendo no se sabe si también van a irse, porque están es decir, quebrados por todos lados. No se sabe, están en intensivo. Entonces la gente en los desastres se une para ayudar. Ahí está gente ayudando a los bomberos, dándoles comida, y todos ayudando a los deudos, a ver en qué colaboran económicamente. Entonces nosotros estamos desunidos. Cuando haya una tremenda tribulación, porque fíjense, hermanos, las cosas van bien rápido, más de lo que nosotros creemos. Es lo que tenemos que estar enseñando. Qué bueno que habló sobre el Apocalipsis el hermano Misael, porque es el tema que debería de ser común en todas las iglesias para que nos preparemos. Y cuando las cosas, dije, se están poniendo difíciles, entonces va a venir una persecución, y entonces ahí nos vamos a unir, y yo le aseguro que ahí va a ser el rapto de la iglesia. A través de desastre nos vamos a unir de tal manera que vamos a estar graníticos en cuanto a nuestra fe, en cuanto a nuestra creencia. Entonces vendrá la situación a ponerse difícil en el mundo. Para nosotros no, nosotros volaremos para estar con Él. Amén, ¿verdad? Pero, volviendo, ¿verdad? Entonces, la creencia y la fe es la que debemos de sustentar en unidad. Mediante una enseñanza buena, llegarán a su debido tiempo a la plena madurez de Cristo. Dice Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que lleguemos a estar a la estatura del Señor. Eso se logra mediante ¿qué? La enseñanza. Buscamos la unidad. Pero la enseñanza es la columna vertebral para que se pueda alcanzar. Ahora veamos como subtítulo: actitudes, lealtad, predilecciones, apreciación e ideales. Vamos a desglosar cada uno de estos elementos. Actitud que tenemos que enseñar en nuestros niños. Es un estado mental del individuo con un valor que incluyen nuestras disposiciones, pruebas y hábitos en el pasado, que están conjugándose en el presente. Decía David Siburi al respecto: una actitud se parece a una llave. La actitud viene, fíjese que es con C, actitud. Quiere decir los hechos, lo que hacemos. No dice aptitud. Aptitud es lo que valemos, pero actitud lo que hacemos.
Una actitud, un acto, un hecho, se parece a una llave. Si es incorrecta, cierra una puerta. Si es correcta, la abre. Conviene, por tanto, adoptar aquellas actitudes que se presten a dar expresión y más virtud interior y reprimir los impulsos que a menudo se manifiestan en actitudes negativas. Lo que vamos a hacer es lograr que el alumno deje sus actitudes nocivas, inicuas, para que adopte buenas actitudes, buenos actos, buenos hechos en favor de él y de quienes lo rodean.